Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a la Academia de la Salud, vuestro podcast de salud. Hoy de nuevo os traigo una entrevista. Estad atentos y atentas porque hablamos de uno de los temas más recurrentes en consulta, que son los desórdenes de la articulación temporomandibular. Quizá te estés preguntando cuál es esta articulación y de una manera súper resumida te diré que esta articulación es la de la mandíbula. Pero como descubrirás escuchando esta entrevista, es muchísimo más compleja y también una cosa muy importante es que tiene una repercusión muy grande en el resto del cuerpo. La persona que me ha concedido el privilegio de entrevistarla y de charlar con ella es Natalia Jiménez. Somos amigos desde hace bastante tiempo ya y ella es experta en esta articulación. Además, tiene esa inquietud y humildad necesarias para seguir aprendiendo día a día. Esos factores me atraían mucho para que viniera un día al podcast y por eso considero un lujo que haya sacado un ratito para compartir parte de sus conocimientos y vivencias con nosotros. En esta charla, la verdad es que nos dejamos fluir bastante y eso ha hecho que sea para mí aún más especial. Natalia y yo compartimos una visión muy parecida de la salud y todos los puntos que tenemos en común los considero importantes. Pero me voy a permitir el lujo de destacar uno por encima de todos, y es el de la prevención. Os invito a que lleguéis hasta el final de la entrevista o de la charla para que, una vez hayáis escuchado todo, podáis entender la importancia que tiene la prevención en todos los factores que intervienen en la articulación temporomandibular o en los desórdenes de esta articulación. Además, una vez más, os cuento que contamos con el patrocinio del Legado María de Villota y la Fundación Ana Carolina Díez Mau, una fundación dedicada a mejorar la calidad de vida de los niños con enfermedades neuromusculares y mitocondriales y la de sus familiares. Os dejo el enlace de ambas páginas web para que las conozcáis más profundamente. También os voy a dejar el enlace de Natalia para que la podáis seguir en las redes sociales o si tenéis cualquier tipo de duda para que las podáis preguntar. Dispone también de talleres específicos abordando este tema, que son muy útiles. Sin más dilación, os dejo con la entrevista. Espero que la disfrutéis y que sea de vuestra utilidad. Muy buenas, Natalia. Muchas gracias, lo primero, por concederme la entrevista y eso, ¿no? Pues que normalmente a la gente le da un poco de reparo a veces, ¿no? Cuando se trata de entrevistas y tal. Y lo primero que quiero hacer es agradecerte el detalle que estás teniendo conmigo y que pongas a nuestro servicio todos los conocimientos que tú tienes. La verdad es que ya cuando creé el podcast eras una de las personas que tenía mucho interés en entrevistar o en charlar con ella y sobre todo por el tema de la articulación temporomandibular, porque a mí es un tema que me llama mucha atención, lo veo muchísimo en consulta y quería la voz de una experta, ¿no? Por así decirlo. Entonces, lo primero es eso, darte las gracias de corazón. Y luego, lo primero que te quiero preguntar es que cuál es tu background o cuál es tu recorrido hasta llegar aquí, ¿no? A donde estamos. Vale, gracias a ti, David, por darme esta oportunidad y bueno, por confiar siempre en mí y por hacer que los conocimientos salgan a la luz y que todo el mundo disponga de ellos. Gracias. Vale, mi recorrido, pues bueno, me gusta empezar con una anécdota siempre. A la hora de escoger una carrera, puse primero fisioterapia, por supuesto. Sabía que me quería dedicar a la sanidad y, y sabía que quería una diplomatura en aquel entonces para trabajar cuanto antes. O sea, quería una carrera sanitaria corta. Puse fisioterapia, odontología y nutrición. Y a día de hoy, y me salto todos los pasos, todos los estudios y demás, puedo realizar las tres cosas con pinceladas, por supuesto, no soy nutricionista experta, pero la fisioterapia me ha dado esa oportunidad de poder compaginar un tratamiento holístico, de poder compaginar distintos conocimientos para beneficio del paciente. Entonces, bueno, pues después de fisioterapia, estudié osteopatía, hice diferentes terapias complementarias, reflexología podal, reiki,
ya en osteopatía me llamó mucho la atención los seminarios que dimos sobre cráneo, cervicales, articulación temporomandibular. Tuve contacto con el hospital porque me fui a sacar una muela de juicio y me hablaron de si me derivaban pacientes. Empecé un poquito por ahí y después me fui especializando. En París ya he colaborado, me he formado con otros sanitarios, odontólogos, médicos cirujanos, maxilofaciales, cosa que aquí en España no había hecho, me encantó. Hubo un médico que me dio la oportunidad de colaborar con él algún día suelto, todo era altruistamente y una prueba a ver cómo funcionábamos juntos allí en París y me encantó, los pacientes estaban encantados, por supuesto. Y ya cuando vine a España, pues decidí plantarme en el hospital, en Alcalá de Henares, en el Príncipe de Asturias, y comentar pues un poco mi especialidad, mi recorrido al jefe de servicio de cirugía oral. Entonces, bueno, pues me vi, allí se estudia es universitario, el Hospital Príncipe de Asturias, y hay un grupo de odontólogos que están haciendo el máster de cirugía oral. Entonces, entre ellos hacen ponencias y me ofrecieron hacer una sobre cómo una fisioterapeuta osteópata engloba su tratamiento. ¿Vale? Entonces, pues yo asistí a sus ponencias, aprendí un montón de ellos, he asistido a alguna cirugía ortognática muy interesante de ver también, claro. Y, y nada, desde entonces pues colaboramos, nos derivamos pacientes y aprendemos muchísimo. Así que un poquito esa es mi trayectoria. Qué bueno, genial. No conocía yo esas tres pasiones de primeras y me Sí, hace sí. gracia, ¿no? Cómo lo has unido, ¿no? Me Y gusta. así, perdona, ha sido casualidad completamente. No es que lo haya ido buscando después, pero lo pensé hace muy poco esto y dije, mira dónde he llegado, mira cómo empecé y mira dónde estoy ahora. Qué Así que bueno, qué bueno, me encanta. muy Vale, interesante. entrando en materia ya del tema, ¿no? De la articulación temporomandibular, me gustaría saber un poquito, ¿no? Pues, ¿qué es? ¿No? Que nos explicaras un poquito qué es la mandíbula. Sí. Con lenguaje, pues oye, a veces un poco técnico, ¿no? Pero también que podamos llegar a cualquier tipo de persona, por así decirlo, ¿vale? Y luego también lo que hemos estado hablando antes, que previamente, para los que no lo hayan visto, hemos estado haciendo un mini directo, ¿no? Presentando la entrevista y hemos hablado también de todas esas implicaciones que tiene la ATM, ¿no? O la articulación temporomandibular. Entonces, pues un poquito en resumen, que luego vamos a profundizar un poco, qué músculos, qué articulaciones se compone la articulación, todo lo que nos puedas contar un poquito. Vale, pues así para ordenarlo un poquito, porque son muchos datos. Sí. Las funciones de la articulación temporomandibular son muchas y son vitales, empezando por la succión al nacer, la succión cuando nos dan el pecho. Si hay problemas en las arcadas dentales o en la musculatura o en la articulación, no va a ser posible o la mamá va a tener muchos problemas, por ejemplo, de mastitis, que es bastante frecuente. Succión, fonación, o sea, el hecho de hablar, ¿no? La ATM, la articulación temporomandibular, nos permite hablar, gesticular. Nos permite igualmente respirar, ¿vale? Hay muchos problemas de mandíbula relacionados con problemas respiratorios. Nos permite tragar, la deglución, ¿vale? Tanto tragar saliva como agua como alimentos. Hay mucha gente que se atraganta o que le cuesta tragar, que se le queda aquí la comida o el agua. Y eso también tiene que ver con trastornos a este nivel, desórdenes temporomandibulares o orofaciales, oromaxilofaciales, hay muchas denominaciones, ¿vale? Pero todo lo que engloba cráneo y lo que me preguntabas, la articulación temporomandibular se sitúa aquí y es la unión entre el hueso temporal, que es como dos tapones aquí, como si tuviéramos los cascos puestos, el hueso temporal con la rama, o sea, con el maxilar inferior, ¿vale? Que es este. Luego, dentro de esa pequeña articulación,
que he de decir que es una articulación muy compleja biomecánicamente, porque en un único movimiento participan dos articulaciones, o sea, sí, en un único movimiento participan, es bicondilia. Entonces, claro, eso la hace más compleja porque no solo depende de qué esté pasando a la derecha, sino también cómo están actuando las estructuras de la izquierda. Entonces, bueno, pues hay ligamentos, hay estructuras óseas, lo que comentaba. Hay también, que esto es muy peculiar de esta articulación, muy característico, como un menisco, lo llamamos disco, que nos facilita la apertura y cierre, ¿vale? Se va moviendo hacia adelante o hacia atrás según vamos haciendo, pues eso, las funciones, hablar, comer, respirar. Luego está la cápsula articular, que es la que nos aporta, bueno, aparte de proteger la articulación, imaginaos como una burbuja, es tejido muy vascularizado y nos ayuda tanto a la nocicepción, o sea, percibir el dolor si hay algo mal en ese momento, pues aquí hay muchos nociceptores y también está muy vascularizada. Además de ayudarnos a la propiocepción. Yo, por ejemplo, estoy hablando y me creo que soy perfecta, simétrica, o que abro la boca y que no tengo desviación. Hay gente que abre la boca y se va la barbilla hacia un lado. Entonces, este sexto sentido, digamos, que es la propiocepción, es ver cómo está orientada una parte de tu cuerpo en el espacio. En este caso, pues sería a este nivel, de esta región que estamos hablando. Pues nada, en la cápsula está ese sexto sentido, ese poder de saber cómo está posicionada las estructuras que engloban la mandíbula. Luego hay ligamentos, hay músculos. Nos iríamos a 2 horas. Vale, Podemos. perfecto. Y una cosa que me parece muy interesante también, aparte de lo que has comentado de que es biarticular, ¿no? Por así decirlo, que depende de la derecha, de la izquierda también, que luego en el tratamiento hablaremos un poco de ello. Una cosa que sí que me gustaría preguntarte son las repercusiones que tiene o esas relaciones que tiene también a distancia la mandíbula. Sí. Bueno, pues a distancia puede ser una distancia importante o puede ser simplemente a nivel de laringe. O sea, hay muchísima relación con el resto del cuerpo. Digamos que el cráneo es muy poderoso, es muy atractivo, o por lo menos a mí me parece muy atractivo, es una estructura muy compleja. Y claro, desde el cráneo parte todo, realmente desde aquí llegan las órdenes a todo lo demás. Entonces, un simple diente está relacionado con todo el cuerpo. Si tú tienes una caries, una infección no resuelta, seguramente te va a doler algo en el cuerpo y no necesariamente tiene que estar cerca de ese diente, de esa pieza. Pues mira, empezando por los pies, una pisada, por ejemplo, en un pie cabo, un pie plano, una pisada anterior-posterior, si vamos de puntillas o si caminamos sobre los talones, ya nos va a repercutir aquí. O sea, la postura es clave en tema de mandíbula, es muy significativa. Luego, bueno, hay molestias en rodillas, el diafragma está muy relacionado. La pelvis, lo comentaba antes en el directo, cada porción de la pelvis, tanto los ilíacos, el pubis, el sacro, el coxis, están muy relacionados y de hecho se parece un poco estructuralmente a la mandíbula, o sea, al cráneo, a toda esta estructura, ¿vale? De la cara y lo que hay por dentro. A la respiración. Hay gente que no sabe respirar, por ejemplo, por la nariz, no puede, y respiran por la boca. Eso no es lo funcional, no es lo fisiológico y hay que reeducarlo. Tiene muchísimo que ver pues con el tórax, con la entrada torácica, ¿vale? Toda esta parte de clavículas, esternón, costillas, cervicales, por supuesto, sobre todo, bueno, las 3 primeras cervicales, los 3 primeros niveles, desde el occipital, un poquito hacia abajo, suele haber muchos bloqueos a ese nivel. Y la lengua. O sea, la lengua no se me puede olvidar hablar de la lengua porque es la gran olvidada y tiene muchísimo que ver. Muchísimo, muchísimo.
Perfecto. Yo esta entrevista, en vez de tomármela como hacerte preguntas y ya está, me lo estoy tomando como una masterclass que me estás dando. Se parece mucho a los talleres que hago. Realmente, si alguien quiere profundizar más, que pregunte, porque también los talleres es o bien cuando el paciente todavía no ha acudido a mi consulta o cuando ha acudido, pero quiero que realmente entienda lo que estamos trabajando y lo que tiene esa persona que trabajar por ella misma. Y duran 2 horas. O sea, esta entrevista no sé cuánto va a durar, pero imagínate un taller de 2 horas haciendo que se metan el dedo en la boca para relajar cierto músculo, que se cojan la lengua y tal. O sea, es mucho más complejo y ya os digo que ni en 2 horas da tiempo. Al final de la entrevista te pediré tus redes sociales también para compartirlas en la descripción de cuando cuelgue la entrevista, ¿no? Tanto en el canal de iVoox como en el canal de YouTube, ¿vale? Para que luego la gente te pregunte cualquier cosa. Vale. Luego, quiero enlazar un poquito con un tema que no nos has comentado, pero que yo sé de ti, que eres profesora de yoga. Entonces, quiero ver cómo se podría enlazar o qué relación tiene el yoga con el tratamiento o de la mandíbula, mejor dicho, ¿vale? Y además es que toda esa implicación que hemos dicho también, ¿no? Previa de toda la musculatura que influye, de todas las articulaciones que influyen, todas las repercusiones que tiene, pues el yoga trabaja mucho la globalidad. Entonces me gustaría ver un poquito el enfoque que puede tener o que le das. Uh-huh. Vale, me acabo de dar cuenta de que en el directo me has preguntado eso y me he ido por las ramas. De hecho, ahora casi lo iba a hacer otra vez porque, o sea, el yoga, cuando me preguntas yoga y mandíbula, lo primero pienso en la respiración. O sea, en la respiración y en la toma, o sea, el ser consciente de cómo está tu cuerpo en ese momento, de cómo estás respirando, de cómo se posiciona cada milímetro de piel, de articulación. Entonces, lo primero, la respiración, lo digo siempre en mis clases de yoga, es lo más importante. O sea, si no respiras bien, la musculatura no se va a relajar, no vas a conseguir el beneficio. Entonces, pues al respirar bien, es verdad que oxigenas mucho más todo tu cuerpo, cada célula de tu cuerpo. El diafragma se relaja, la capacidad pulmonar aumenta. Con ello, todas las estructuras costales, toda la musculatura se va relajando para facilitarte esa apertura costal, ese ascenso clavicular en la respiración y ese movimiento visceral que hay durante la respiración, ¿vale? Entonces, todo eso indirectamente, o sea, hay que pensar que la boca es el comienzo del sistema digestivo y que, o sea, pues detrás del esternón, de estas costillas, va el esófago, luego el estómago, que está muy unido al diafragma, luego intestinos, que también el diafragma lo que hace es un bombeo de todas esas vísceras, pues ya simplemente en yoga estás trabajando todo eso. Aparte, como muy bien dices, trabaja la globalidad, o sea, son estiramientos, o sea, reeducación postural global a lo bestia, porque son estiramientos no de un solo músculo, sino de una cadena muscular, digamos, o de varias incluso al mismo tiempo. Y aparte fortaleces otras. Digamos que fortaleces lo que es necesario fortalecer y estiras lo que está un poquito más hipertónico. Entonces, por supuesto, viene muy bien. ¿Y qué pasa? Que al trabajar todo esto, la respiración, también lo digo siempre en clases, une lo que es el cuerpo, lo que es la materia, con la mente. Pues realmente a través de la respiración podemos relajar el sistema nervioso. O sea, a través de la respiración podemos hacer con nosotros lo que queramos. Y esto en la mandíbula es muy interesante. O sea, mandíbula, sistema nervioso, siempre se dice pues bruxismo asociado a estrés, que bueno, me gustaría hablar de eso porque no siempre es así, pero desde luego el estrés no ayuda a ninguna patología y en esta en concreto menos. Entonces, bueno, pues trabaja respiración, globalidad muscular y mucho lo emocional, el yoga. Qué bueno. Vale, más cositas. Yo tanto en mis cursos como en las entrevistas soy un poco anárquico, ¿vale? Voy saltando un poco de tema en tema con el mismo hilo conductor, pero voy saltando un poco. Entonces, vamos a tocar otra vez otro tema que nos has comentado antes, que es el de la nutrición. Entonces, quiero que nos expliques un poquito
o el concepto, o mejor dicho, el cómo trabajas tú desde la nutrición asociado a este tipo de desórdenes. Vale, pues no se puede, no hay un método que digas esto lo lanzo y se te va a quitar el dolor, porque desde la nutrigenómica hay que estudiar muy exhaustivamente al individuo. O sea, individualmente me refiero a la persona con toda su sintomatología desde que nació hasta el día actual y luego incluso antecedentes familiares y demás. Entonces, aunque sí que hay nociones, por ejemplo, el bruxismo muchas veces se produce, y esto pasa mucho en niños, por parásitos intestinales, los más frecuentes suelen ser las lombrices, pues sabiendo esto, directamente hay que pensar de qué se alimentan estos bichitos que no tienen que estar en el cuerpo. Y el bichito tiene el paladar de un niño, o sea, todo lo que nos atrae de pequeño, incluso de mayor, pues azúcar, grasas, procesados, todas esas cosas va a hacer que apretemos más, ¿vale? O que los bichitos se alimenten y como efecto secundario está el apretar mandíbula. ¿Qué pasa también con el bruxismo? Por si acaso luego no vuelve este tema, que no siempre es negativo, o sea, tiene beneficios también, pero cuando no se alarga en el tiempo. Es decir, yo he podido tener un día muy estresante y esa noche apretar mandíbula, pero ser un día o una semana en concreto y ya está. ¿Qué pasa? Que al apretar mandíbula se genera dopamina. Entonces esa dopamina me va a ayudar a, una vez más, equilibrar, o sea, buscar el equilibrio a todos los niveles. Y bueno, esto es interesante que la gente lo sepa porque igual un día aprietan y ya se agobian y se van al dentista y les ponen una férula de descarga y no está indicado. Simplemente pues, que quede ahí como dato. Qué bueno, porque he pasado por épocas así, un poco de apretar un poco más los dientes y tal. La verdad es que no le daba mucha importancia porque entendía que estaba pasando un proceso estresante, pero no se me había ocurrido nunca que liberara dopamina y que fuera una reacción buena de mi sistema. O sea que lo que te digo, eso está siendo más una masterclass que una entrevista. Me encanta. Bien, genial. También háblanos un pelín de la parte esa emocional, ¿no? Aunque ya estamos viendo que son muchos factores, pero como un poquito ese estrés en la mandíbula. Se ha cortado un pelín el sonido y no he entendido bien la pregunta. Perdón, digo que cómo influye el estrés o ese aumento, ¿no?, de nuestro sistema nervioso simpático a la hora de apretar la mandíbula o lo que has dicho ahora, que a mí me ha servido mucho, si se mantiene en el tiempo, ¿qué pasa? O, bueno, ¿cómo podemos manejarlo también? Vale. Bueno, para empezar este comienzo de respuesta, no siempre se aprieta la mandíbula. O sea, no es el único problema. Muchas veces no apretamos mandíbula, pero nos despertamos con un dolor de cabeza brutal, más crújidos articulares, tos inespecífica. Y es porque, o sea, o todo esto está contracturado, o sea, toda la musculatura. Está claro que el estrés hace que bueno, que todo falle, digamos, todos los sistemas empiezan a funcionar peor, ¿vale? Se genera mucho sorbitol, biomecánicamente las células cambian, el funcionamiento cambia. Entonces, tenemos como más tóxicos en el cuerpo y eso en la musculatura, en las articulaciones, en cada célula, por supuesto, no interesa. Esto se manifiesta, por ejemplo, en la musculatura en forma de contracturas. Esas contracturas por supuesto, no ayudan. No sé si me escuchas bien porque parece que la conexión va y viene un poco. Sí, se ha cortado un pelín. Vale. Se te ha quedado en cuando teníamos tensión en la musculatura del esternocleidomastoideo, toda la parte anterior. Vale, pues eso, hay tensión en esta zona al no llegar el oxígeno debidamente y bueno, claro, produce contracturas, apretamos más. El hecho de apretar es porque tanto el masetero como el temporal están más hipertónicos, ¿vale? Con más tensión, más duros, más acortados. Entonces, bueno, pues a nivel terapéutico hay que tratar esa zona, pero no la única.
sino tratar químicamente lo que hay por dentro. O sea, lo que decíamos con la alimentación, con ejercicio, intentar disminuir el estrés, dormir muy bien, dormir es importantísimo y no sé si me falta algo, si te he resuelto la pregunta. A mí me vale. A mí me va bien. Vale, te quería pedir consejos un poco más concretos para las personas que ya tengan ese desorden, ¿no? O ese problema. Me están viniendo muchos pacientes a la cabeza, ¿no? Que tengo en consulta, o con bruxismo, o aunque sea solo con ruidos articulares. Entonces, ¿qué pueden hacer estos pacientes en líneas generales sin profundizar mucho? Claro, porque no los conocemos a todos ahora mismo. Vale, por supuesto lo que dices hay que estudiar cada caso, pero principalmente relajar la musculatura facial, o sea, la musculatura de la cara, pues el masetero, que va más o menos desde aquí, arco cigomático, hacia la rama, un poquito hacia atrás. Hay enlaces en internet, si buscáis automasaje de mandíbula, hay gente que lo explica, por lo general bastante bien, si no en fisioterapia online hay bastantes vídeos sobre ello. Y bueno, pues aparte de relajar todo esto, yo recomiendo también trabajar mucho la lengua, sacando la lengua hacia adelante, hacia un lado, hacia el otro. Realmente hay que pensar que la lengua es un conjunto de músculos. Entonces se trata como un músculo más que se puede acortar o que puede estar débil, por otro lado. Entonces hay gente que no puede sacar la lengua hacia la derecha y la saca muchísimo hacia la izquierda. Hay gente que se toca la nariz perfectamente con la lengua, hay gente que no llega. Entonces eso se valora en consulta y se pauta unos ejercicios a hacer en casa. Entonces, automasaje de mandíbula, estiramientos de lengua, sacándola hacia todas las direcciones, hacia la nariz, hacia la barbilla también y hacia los lados. El tocarnos las encías, cuando hay bruxismo viene muy bien porque las encías suelen estar retraídas o sangrantes, un poco inflamadas. Hacer gárgaras también o inflar los mofletes con aire, la parte inferior del labio, la parte superior. El yoga facial para esto va muy bien también. Si a alguien le interesa, que busque por ahí. Perfecto. Muy bien. Pues entramos en la última pregunta, que es como la seña un poco de identidad del podcast. Y es una pregunta que ya te aviso que es complicadilla, ¿vale? Y es que me gustaría que nos dieras una, dos o tres claves, las que tú sientas, eh, claves en el tratamiento, ¿vale? O sea, para ti, ¿qué es lo importante dentro de un tratamiento en consulta? En Es consulta, difícil. sí, en consulta o para que hagan ellos. No, en consulta. Si cuando a ti te viene un paciente, ¿cuáles son tus claves, por así decirlo? ¿O qué es lo que destacas? Pues lo que sea, no quiero condicionar nada, no te quiero poner ningún ejemplo. Pues en primer lugar, que duerman bien. ¿Mm? Dormir bien son entre 7 y 8 horas. Diría más bien 8, que hay poca gente que duerma 8 horas. Y comer bien, sin duda, comer lo más sano posible según la etapa en la que se encuentre, según sintomatología. Al final, la nutrigenómica se basa mucho en estudiar al paciente y ver en el momento en el que está. Yo, por ejemplo, ahora en primavera no tengo los mismos síntomas que voy a tener dentro de 3 meses, ni voy a tener los mismos síntomas ahora con 34 años que cuando tenga 50. Entonces, bueno, no todas las dietas, todas las pautas nutricionales van a servir para todos ni para toda la vida. Entonces, dormir, comer muy bien y hacer actividad física. Me quedaría con esas tres cositas. Luego, Perfecto. como terapeuta, hay muchas veces que dices, claro, duerme 8 horas, pero la persona no puede dormir 8 horas pues porque su sistema nervioso está alterado, la bioquímica, o sea, al final los órganos empiezan a fallar y según qué órgano nos falle nos despierta a una hora u otra, que esto es también muy curioso. Entonces, bueno, pues hay que ver, o sea, el terapeuta lo que hace al final es buscar el equilibrio, reequilibrar todos esos desajustes para que esa persona pueda dormir bien, para que pueda hacer actividad física sin dolor, sin lesionarse y divulgar, darle a conocer qué alimentación le va bien en ese momento.
Entonces, yo me quedo con esas 3 nociones, que luego hay más, por supuesto. Así que vas mucho por la línea que tenemos, ¿no? De la prevención también. Claro, claro que sí. Perfecto. Pues muy bien. Yo, por mi parte, las preguntas que tenía preparadas están hechas y quiero que nos comentes también un poquito tus redes sociales, por si la gente tiene más dudas o lo de los talleres que me parecen muy interesantes, para saber dónde te encuentran. Vale. Estaba pensando que se me han olvidado muchas cosas. No te voy a desmontar el final, pero por ejemplo, una mala pisada también influye mucho, ¿vale? Entonces, los que creáis que tenéis problemas de mandíbula, no se os soluciona con, habéis buscado de todo y tal, y no os habéis hecho un estudio biomecánico con un buen profesional, es otro recurso, ¿vale? Que quede dicho sin más. Mira, reenganchamos, ahora que dices eso, a mí me da igual terminar de una manera o de otra, ¿eh? O sea, me encanta porque fluimos, así que fenomenal. Y ahora que dices eso, me acuerdo de varios pacientes. Es que lo más curioso es que han sido varios pacientes de esa bidireccionalidad que tiene tanto la pisada y la mandíbula como al revés. Y muchos pacientes, o varios pacientes que me vienen a la cabeza con problemas en las rodillas, de estar trabajando las rodillas, los tobillos, la pisada, la cadera, y no mejorar. Y irme a la mandíbula y pegar una mejoría increíble. Me ha venido a la mente antes cuando lo has dicho lo de la pisada y se me ha olvidado, así que gracias por traerlo otra vez el tema. Mm. O sea, increíble esa relación que tiene. Sí, mucho, mucho. Eso es muy frecuente, ¿eh? Lo que has dicho, yo me lo encuentro también muchísimo. O de tratar la mandíbula y de repente decirme, pues ya no me duele el esguince que me llevaba doliendo 10 años, un esguince crónico. Bueno, contestando a temas redes sociales, pues por Instagram es @NataliaFisiogenómica, ¿vale? Fisiogenómica es fisioterapia más osteopatía más nutrigenómica. ¿Vale? La nutrigenómica es una rama de la nutrición que se basa en utilizar la alimentación como algo beneficioso, como si fuera un medicamento, pero un medicamento natural o lo más natural posible. Y al contrario, también según qué tipo de alimento nos puede intoxicar y según en qué tipo de persona o en qué momento vital, en qué situación geográfica estés. O sea, hay que hacer un estudio muy exhaustivo. Entonces, bueno, pues @Natalia Fisiogenómica, porque el nombrecito se las trae también, pero para que entendáis que une eso, las 3 cosas, fisioterapia, osteopatía y nutrigenómica. Luego en Facebook me podéis encontrar por mi nombre y apellidos, Natalia Jiménez con G, Mazuelas. Y luego próximamente, de hecho en un ratito voy a dedicarle tiempo a la web que tiene mi hermana, que es especialista en biomecánica, es fisio también y tiene un montón de cosas interesantes, por si os interesa. Voy a incluir quizá incluso esta grabación, esta entrevista de David, que me ha gustado mucho, por cierto, y se llama Choose Your Motion, ¿vale? Es en inglés, choose, de elegir, your motion. Y nada, si no lo escribiremos. Sí, lo voy a poner todo escrito y a tu hermana le lanzo la invitación desde aquí para que venga también. Pues sí, porque sí, es posible. Somos muy, muy torpes en esto de las redes, pero este empujón nos viene bien. Así que propónselo que seguro que... Además, lo que utiliza ella, ¿no? De unir la podología, la fisioterapia, el Feldenkrais, a mí me parece súper interesante también. Así que sí, se lo lanzo desde aquí y ya se lo comentaré también. Genial. Pues muchísimas gracias por todo. Nada, gracias a ti, David. Que te vaya muy bien.